Mi nombre es Juan Manuel Arzola Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 190-14103. Actualmente curso el módulo de Juicio de Amparo 1. Mi asesor educativo es el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre. Pues bien, el presente video forma parte del reto 2, el cual lleva como nombre la jurisprudencia. En esta actividad se nos presentan 3 casos de los cuales tenemos que hacer un análisis para poder dar respuesta a diferentes cuestionamientos. En el primer caso, se nos pide analizar la tesis jurisprudencial 102/2011 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, con título Facultad de Atracción. El primer planteamiento nos dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Antes de pasar a dar respuesta al presente cuestionamiento, considero prudente dejar en claro o establecer qué es una jurisprudencia, la cual de manera muy general diremos que es la interpretación que se hace de la ley de observancia obligatoria cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito, y encuentra su fundamento legal en los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, es necesario dejar claro que existen diversos métodos de integración de jurisprudencia, siendo los siguientes: reiteración de criterios, contradicción de tesis y precedentes obligatorios. Los anteriores métodos de integración encuentran su fundamento legal en el artículo 215 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para el caso concreto que se está analizando, es decir, la tesis jurisprudencial 102/2011, titulada Facultad de Atracción, tenemos que dicha jurisprudencia se integró mediante el método de reiteración de criterios, la cual fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha septiembre del 2011, correspondiente a la novena época. Se afirma que el método de integración corresponde al de reiteración de criterios debido a que cumple con lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Amparo, el cual señala que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Para abundar en lo anterior, en el documento que nos ocupa podemos observar las diversas resoluciones emitidas, las cuales precisamente sustentan un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. La primera de estas resoluciones fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 11 de julio del 2007 y a la cual le correspondió un número de publicación 10/2007. La segunda fue emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en fecha 29 de septiembre del 2010 y con número de expediente 78/2010. La tercera fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito con fecha 27 de octubre del 2010 y con el número de expediente 120/2010. La cuarta de estas resoluciones la emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito el día 19 de enero del 2011 y se le asignó el número de expediente 168/2010. En las primeras 4 resoluciones podemos observar que hubo unanimidad de 4 votos. La quinta de las resoluciones la emitió el 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con apoyo
del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en fecha 9 de marzo del 2011, con número de expediente 13/2011. En esta última resolución se observan 5 votos. Con lo anterior, se colman los requisitos establecidos por el artículo 224 de la Ley de Amparo para que se actualice el método de integración por reiteración de criterios. El segundo planteamiento nos señala, respecto del caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esta tesis de jurisprudencia, o sea, la 78, diagonal 2018, titulada Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. De la lectura de la tesis jurisprudencial 78, diagonal 2018, el primer elemento que quiero resaltar es que se trata de una jurisprudencia cuya integración se efectuó mediante el método de contradicción de tesis, lo anterior debido a la discrepancia de criterios entre las tesis jurisprudenciales ya mencionadas. Dicho método de integración encuentra su fundamento legal en los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo. Una vez que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite su resolución, se actualiza la figura de interrupción de la jurisprudencia, o sea, la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, la cual es sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018. Con respecto a la figura de interrupción de la jurisprudencia, citaré a Bourgeois 1980, quien señala que la interrupción de la jurisprudencia implica la desaparición de su obligatoriedad por efecto de haberse pronunciado alguna ejecutoria en contrario, aprobada por una mayoría calificada en la cual se expresen los razonamientos que la apoyen, que deben referirse por mandato expreso de la ley a las razones que fueron consideradas para establecer la jurisprudencia en cuestión. Cabe mencionar que la figura de interrupción de la jurisprudencia está regulada por los artículos 228 y 229 de la Ley de Amparo. En cuanto a los razonamientos o criterios que fueron utilizados para poder dejar sin efecto a la jurisprudencia 93, diagonal 2013 y sustituirla por la 78, diagonal 2018, se destaca que se realizó una lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública,
Por lo tanto, se estima que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. Derivado del anterior razonamiento es que se hace necesario llevar a cabo la sustitución de las ya referidas jurisprudencias. El tercer planteamiento nos establece que respecto a los casos 1, 2 y 3 indica en qué épocas del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Para dar respuesta a este planteamiento me permitiría hacer un pequeño paréntesis, un tanto histórico, solamente para efectos de tener una mejor comprensión del tema. Mencionaré de manera muy resumida que desde la creación del Semanario Judicial de la Federación por decreto de 8 de diciembre de 1870, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Benito Juárez, las tesis de jurisprudencia y precedentes han sido publicadas en épocas, todas ellas de diferente duración. Es decir, cada época abarca un lapso de tiempo determinado. A la fecha se han concluido 10 épocas y se está integrando la 11ª época. Pues bien, estas épocas las podemos dividir en dos grandes grupos o periodos constitucionales, las de antes y después de 1917. Dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia publicadas antes de 1917, las cuales abarcan de la primera a la cuarta época, hoy en día son inaplicables, por tanto, se les denomina jurisprudencias históricas, mientras que las publicadas después de 1917 y que van de la quinta a la 11ª época se denominan jurisprudencias aplicables o vigentes. Una vez aclarado lo anterior y toda vez que se ha realizado el análisis de las tres tesis jurisprudenciales que se nos presentan, podemos decir que en el primer caso la tesis titulada Facultad de Atracción fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en septiembre del 2011, por tanto le corresponde la 9ª época, lo anterior debido a que dicha época corresponde al periodo comprendido del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Nuestro segundo caso, titulado Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, fue publicado en diciembre del 2018, por lo que le corresponde la 10ª época, lo anterior en atención al periodo cronológico en que fue publicada, ya que todas las tesis de jurisprudencia publicadas entre el 4 de octubre del 2011 y el 30 de abril del 2021 les corresponde dicha época. En el tercer caso que se analiza y que tiene como título Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, se publicó en diciembre del año 2000, por lo tanto le corresponde la 9ª época, ya que se encuentra comprendida dentro del lapso de tiempo que corresponde a dicha época. El cuarto planteamiento nos pide lo siguiente. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La tesis de jurisprudencia o jurisprudencial P/J 145/2000, titulada Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, para establecer qué autoridades están obligadas a su observancia, debemos remitirnos al artículo 217, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que dicha jurisprudencia será obligatoria para los plenos de circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares, judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. El quinto planteamiento nos pide lo siguiente. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación.
Bien, el artículo 223 indica lo siguiente: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bien, de lo establecido por el antecitado artículo y una vez analizado el número de votos que dieron sustento y validez a las resoluciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, tenemos que las primeras 4 resoluciones tuvieron unanimidad de 4 votos, mientras que la quinta resolución obtuvo 5 votos. Esto último debido a que en realidad fueron 2 tribunales colegiados de circuito los que tomaron parte en dicha resolución. En conclusión, podemos afirmar que se colma el requisito establecido en el ya citado artículo en lo referente a la cantidad de votos necesarios para su aprobación. En conclusión, podemos decir que el papel que desempeña la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico es fundamental, ya que su función interpretativa, es decir, el desentrañar el sentido real de la expresión jurídica, así como su función integradora o de completar el sistema jurídico en caso de existir lagunas en la ley o ante la inexistencia de ésta, tienden siempre y en todo momento a contribuir al progreso del derecho, el cual debe evolucionar a la par de las exigencias de una sociedad cambiante y de este modo proteger los derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad.